Vivir solo, en muchas culturas y sociedades, suele estar cargado de un estigma silencioso, una especie de sombra que se proyecta sobre aquel que no comparte techo con nadie. La palabra soledad evoca, con frecuencia, sentimientos de tristeza, abandono o vacío. Se asocia con la falta, con lo que no está, con lo que se fue o con lo que nunca llegó. Sin embargo, en las enseñanzas de Buda, la soledad no es un vacío que asusta, sino un espacio fértil donde florece el espíritu. Lo que para unos parece una carencia, para otros se revela como un terreno sagrado de autoconocimiento y liberación. El Buda, al retirarse del mundo para buscar la verdad, comprendió que la soledad no debía ser vista como un castigo ni como una condena, sino como una oportunidad. Lejos del ruido de las cortes, de los vínculos que lo ataban y de las expectativas de quienes lo rodeaban, descubrió que el silencio y el estar consigo mismo son puertas que conducen a la claridad interior. De hecho, uno de los mensajes centrales de sus enseñanzas es que la mente, cuando deja de aferrarse a lo externo, comienza a encontrar la serenidad en lo interno. La vida moderna nos ha hecho temer la soledad. Vivimos rodeados de pantallas, de conversaciones rápidas, de estímulos constantes que nos empujan a pensar que estar solo es sinónimo de estar incompleto. Pero esta visión es un espejismo. La soledad, cuando se abraza con conciencia, se transforma en un refugio, en un espacio íntimo donde uno puede detenerse y mirar hacia adentro. Es allí donde se revelan las verdades más profundas, aquellas que no dependen de nadie más. Buda enseñaba que la causa principal del sufrimiento es el apego. Cuando necesitamos permanentemente de la compañía de otros para sentirnos plenos, nos volvemos prisioneros de una dependencia emocional que limita nuestra libertad. Por eso, vivir solo, lejos de ser un vacío, puede ser un sendero hacia la independencia y la liberación. En la soledad aprendemos que podemos sostenernos, que podemos escuchar nuestra propia voz y que no necesitamos llenar cada instante con ruido externo para sentirnos vivos. En este primer paso de nuestro viaje, es necesario cambiar la mirada. Dejar de pensar que la soledad es un enemigo del que debemos huir, y comprender que es una maestra silenciosa, una guía hacia la paz interior. Cuando la aceptamos sin resistencia, deja de doler, cuando la abrazamos sin miedo, se convierte en libertad. Así como Buda se apartó del mundo para descubrir su verdad, cada uno de nosotros, al vivir solo, tiene la oportunidad de descubrir la riqueza que habita en lo más profundo de sí mismo. El verdadero cambio comienza aquí, en el reconocimiento de que vivir solo no es sinónimo de vacío, sino de posibilidad. Una posibilidad de transformación, de autoconfianza y de autenticidad. Una posibilidad de vivir más ligero, sin las cadenas de lo que otros esperan de nosotros. El silencio es uno de los grandes tesoros que se revelan cuando aprendemos a estar solos. Allí donde antes había voces, distracciones y demandas constantes, surge un espacio vacío que, al principio, puede incomodar. Para muchos, ese vacío parece insoportable. La mente empieza a llenarse de pensamientos que habían sido silenciados por el ruido del mundo. Y es entonces cuando comprendemos que el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino un espejo que nos obliga a mirarnos de frente. Buda descubrió que el silencio es una de las puertas más directas hacia la sabiduría. En su retiro bajo el árbol Bodhi, no fue rodeado de conversaciones ni de voces externas donde alcanzó la iluminación, sino en la quietud profunda de su propio ser. El silencio, lejos de ser un enemigo, se transformó en su mayor aliado. Es en ese espacio donde la mente deja de correr tras mil estímulos y aprende a descansar, donde los pensamientos se aquietan como el barro en un río que, al asentarse, deja ver la pureza del agua. Al vivir solos, el silencio se convierte en un maestro paciente, uno que no grita, que no impone, pero que enseña con firmeza. Nos obliga a escucharnos, a reconocer los miedos que evitamos, las emociones que posponemos, los deseos que callamos. Al principio, esta experiencia puede ser dura, incluso dolorosa, porque confronta lo que normalmente escondemos bajo capas de ocupaciones y distracciones. Pero con el tiempo, aprendemos que escuchar ese silencio es un acto de valentía, porque es ahí donde nacen la claridad y la calma. La práctica budista de la atención plena, el mindfulness, invita precisamente a entrar en ese silencio con aceptación. No se trata de rechazar lo que la mente trae, sino de observarlo con serenidad, como quien contempla nubes pasar por el cielo. Al hacerlo, poco a poco, descubrimos que el silencio no está vacío, está lleno de respuestas, de intuiciones y de una paz que no depende de nada externo. En un mundo que corre sin detenerse, donde todo parece urgente y cada instante está invadido por notificaciones, aprender a honrar el silencio es un acto de rebeldía y de sabiduría. Es darnos el permiso de existir sin máscaras, de habitar nuestro propio espacio sin la necesidad de llenar cada minuto con ruido. El silencio nos devuelve lo que olvidamos, la capacidad de escuchar el latido de la vida, de sentir la respiración, de estar presentes en lo que realmente importa. Buda enseñaba que quien logra estar en paz en soledad,
logra estar en paz en cualquier lugar. El silencio nos prepara para eso, para encontrar calma en medio del caos, para ser un faro de serenidad cuando todo alrededor se agita. Por eso, más que una ausencia, el silencio es un maestro vivo, que guía a quien se atreve a escucharlo hacia la sabiduría y la libertad interior. Vivir solo abre una puerta que, en medio del bullicio de la vida compartida, muchas veces permanece cerrada, la puerta del autodescubrimiento. Cuando estamos rodeados de personas, tendemos a definirnos por lo que otros esperan de nosotros, por los papeles que desempeñamos, hijo, amigo, pareja, compañero de trabajo. Sin darnos cuenta, nos convertimos en fragmentos de lo que los demás necesitan, y poco a poco olvidamos quiénes somos cuando el mundo se calla. En la soledad, sin embargo, surge la oportunidad de reencontrarse con la propia esencia. Buda enseñaba que uno de los mayores engaños de la mente es aferrarse a una identidad fija, creada por hábitos, etiquetas y opiniones ajenas. El camino de autodescubrimiento es justamente el de despojarse de esas capas para encontrar lo que siempre estuvo ahí, un ser libre, en constante transformación, no limitado por lo que otros piensen. El autodescubrimiento en soledad no siempre es un camino fácil. Requiere valentía mirar hacia adentro y enfrentarse a las verdades que evitamos. En el silencio de una habitación, aparecen los recuerdos que duelen, las inseguridades que escondemos y los deseos que nunca confesamos. Pero, al mismo tiempo, es allí donde descubrimos nuestras fortalezas ocultas, nuestra resiliencia y la capacidad de sostenernos aún en los momentos más oscuros. Conocerse a sí mismo implica aprender a observar la mente sin juzgarla, aceptar las emociones sin reprimirlas y reconocer las propias necesidades sin disfrazarlas. En la práctica budista, este proceso es comparable a encender una lámpara en un cuarto oscuro. De repente, lo que parecía amenazante se vuelve comprensible, y lo que estaba oculto se muestra con claridad. El autodescubrimiento nos devuelve la autenticidad, nos permite ser quienes realmente somos, no quienes los demás quieren que seamos. Cuando uno se descubre en soledad, empieza a caminar con más ligereza. Ya no se buscan máscaras para agradar, ni se persiguen validaciones para sentirse valioso. La plenitud comienza a brotar desde dentro, y se comprende que el verdadero refugio no está en los demás, sino en uno mismo. Esta es la libertad que Buda señalaba, la independencia interior que nace del autoconocimiento. En última instancia, vivir solo se convierte en un viaje hacia el corazón de nuestro propio ser. Cada instante de soledad es una invitación a preguntarse, ¿quién soy realmente cuando nadie me ve? ¿Qué deseos me guían? ¿Qué miedos me detienen? Y en esas respuestas, a veces dolorosas pero siempre liberadoras, encontramos la verdad más importante, que no necesitamos ser alguien más para sentirnos completos, porque ya somos suficientes tal como somos. Uno de los mayores regalos que ofrece la experiencia de vivir solo es la transición silenciosa, pero poderosa de la dependencia a la independencia. Desde que nacemos, estamos habituados a relacionarnos desde el apego. Dependemos del afecto de los padres, de la compañía de los amigos, de la aprobación de la sociedad, e incluso de las posesiones materiales para sentirnos seguros. Sin embargo, Buda enseñaba que el apego es la raíz del sufrimiento. Cuando nuestra paz depende de lo que está fuera de nosotros, vivimos en una cuerda frágil que se rompe con facilidad. La soledad nos enfrenta a esa realidad con crudeza, pero también con esperanza. Nos muestra que podemos sostenernos sin tantos apoyos externos, que la fortaleza que buscamos en otros puede cultivarse dentro. Al vivir solos, descubrimos que somos capaces de resolver lo cotidiano por nosotros mismos, cocinar, ordenar, organizar, tomar decisiones. Y, aunque estas tareas parezcan triviales, en su repetición cotidiana nos entrenan para algo más grande, la certeza de que podemos confiar en nuestras propias manos y en nuestro propio criterio. La independencia, en la visión budista, no significa aislamiento ni rechazo hacia los demás, sino libertad interior. Es aprender a estar con los otros sin necesidad de depender de ellos. Es compartir desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando uno ha aprendido a vivir en paz estando solo, puede relacionarse con los demás de manera más auténtica, porque ya no busca llenar un vacío, sino compartir lo que ha cultivado en su interior. En este tránsito, también comprendemos que muchas de nuestras dependencias eran ilusorias. Tal vez creíamos que necesitábamos la constante validación de los demás para sentirnos valiosos, o que sin ciertos bienes materiales no podríamos ser felices. La soledad deshace esas ilusiones, mostrándonos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de generar desde dentro: serenidad, confianza y contentamiento. Buda decía que aquel que se conoce y se sostiene a sí mismo es como una isla en medio de la tormenta, firme, inquebrantable. Vivir solo nos acerca a esa isla interior. Poco a poco, dejamos de temerle a la falta de compañía y descubrimos que la independencia no es un castigo, sino una fuente de poder.
Porque cuando uno ya no depende de la presencia o la ausencia de otros para estar en paz, encuentra una libertad que nadie puede arrebatarle. Y es precisamente esa libertad la que nos permite relacionarnos de una forma más sabia y amorosa. Ya no necesitamos a los demás para sostenernos, sino que los elegimos para compartir. La independencia conquistada en soledad se convierte en la base de vínculos más sanos, donde cada persona puede brillar sin apagar la luz del otro. Cuando uno comienza a vivir solo, se enfrenta inevitablemente a momentos de duda. ¿Seré capaz de sostenerme? ¿Tendré la fuerza suficiente para resolver los problemas por mi cuenta? Estas preguntas no son una señal de debilidad, sino un recordatorio de que la autoconfianza no surge de manera inmediata, sino que se cultiva paso a paso, como una semilla que requiere paciencia y cuidado. Buda enseñaba que no debemos aceptar las verdades solo porque otros las digan, ni seguir un camino únicamente porque muchos lo recorren. Invitaba a cada persona a comprobar por sí misma lo que le conduce a la paz y lo que le conduce al sufrimiento. Esa enseñanza es, en esencia, un llamado a la autoconfianza. Confiar en uno mismo no significa cerrarse a los demás, sino aprender a escuchar la propia experiencia, a reconocer la sabiduría que se encuentra en la vivencia personal. Vivir solo se convierte en un campo de entrenamiento perfecto para esta práctica. En el día a día, la autoconfianza se ejercita en los pequeños detalles. Elegir cómo organizar el hogar, decidir qué comer, administrar los recursos, enfrentar la soledad de una noche silenciosa o resolver una dificultad sin depender de alguien más. Cada acción, por pequeña que parezca, refuerza la idea de que sí se puede, de que dentro de nosotros existe la capacidad de sostener nuestra propia vida con firmeza y serenidad. La autoconfianza también tiene una dimensión espiritual. En la soledad, la práctica de la meditación nos muestra que no necesitamos apoyarnos en algo externo para encontrar calma. El refugio está en la respiración, en la mente que observa y en el corazón que acepta. Cuanto más nos adentramos en esa práctica, más claro se vuelve que tenemos la fuerza suficiente para atravesar incluso las tormentas internas. Al mismo tiempo, la autoconfianza nos libera de la necesidad de complacer constantemente a los demás. Quien confía en sí mismo no vive esclavo de las opiniones ajenas ni busca aprobación para cada paso que da. Esa libertad interior es una de las joyas más valiosas que se descubren al vivir solos, la certeza de que uno puede caminar su propio sendero sin temor a extraviarse, porque la brújula está en el interior. En las palabras atribuidas a Buda, sé una lámpara para ti mismo. Esta frase resume la práctica de la autoconfianza. Significa reconocer que, aunque el mundo puede ofrecer guía y consejo, la luz que realmente ilumina nuestro camino es la que encendemos en nuestro interior. Esa luz es la que nos permite avanzar con seguridad, aun cuando el futuro sea incierto y los desafíos parezcan grandes. La autoconfianza no nos hace invulnerables ni infalibles, pero sí nos otorga una base firme sobre la cual podemos levantarnos cada vez que caemos. Nos recuerda que la fuerza ya está dentro, esperando a ser reconocida. Y al vivir solos, cada día se convierte en una oportunidad para fortalecer esa convicción. En medio del silencio que acompaña a la vida en soledad, la mente suele volverse ruidosa. Recuerdos, preocupaciones y pensamientos incesantes aparecen como si intentaran llenar ese vacío que antes estaba ocupado por la presencia de otros. Muchos temen este encuentro consigo mismos, porque no saben cómo habitarlo. Pero es precisamente allí donde la práctica de la meditación se convierte en un refugio, en una herramienta sagrada que Buda transmitió como camino hacia la serenidad y la liberación. Buda enseñó que la mente es como un lago. Cuando el agua está agitada por el viento, no es posible ver lo que hay en el fondo. Sin embargo, cuando el viento se calma y el agua queda en reposo, el fondo del lago se vuelve visible y claro. Así ocurre con nosotros. Cuando la mente deja de agitarse con pensamientos constantes, descubrimos lo que yace en lo más profundo de nuestro ser. La meditación, entonces, es ese acto de permitir que el lago interior se aquiete, que la turbulencia se disipe y que la claridad aparezca. Vivir solo brinda el escenario perfecto para cultivar esta práctica. No hay tantas distracciones externas, no hay tantas exigencias sociales. El silencio de una habitación, que al inicio puede parecer pesado, se transforma en un espacio fértil para sentarse en calma, cerrar los ojos y observar la respiración. Esa simple acción, inhalar y exhalar con atención, se convierte en un refugio contra la tormenta de pensamientos y emociones. La meditación no se trata de escapar de la realidad, sino de abrazarla con mayor claridad. A través de ella aprendemos a observar el miedo sin ser devorados por él, a contemplar la tristeza sin hundirnos en su peso, a reconocer la alegría sin aferrarnos a que dure para siempre. Es, en esencia, una práctica de equilibrio, estar con lo que es, sin rechazo ni apego. Buda insistía en la importancia del mindfulness, de la atención plena en cada instante. Y vivir solo nos ofrece incontables oportunidades de practicarlo, al preparar un alimento, al limpiar el espacio, al caminar por una calle tranquila.
Cada acto cotidiano puede convertirse en un momento de meditación si lo vivimos con plena presencia. De esa manera, la soledad deja de sentirse como vacío y se convierte en un campo de experiencia consciente, donde cada respiración, cada movimiento, cada silencio es una oportunidad de despertar. El refugio de la meditación nos enseña que no estamos realmente solos, porque dentro de nosotros existe un espacio de calma al que siempre podemos regresar. No importa cuán grande sea la tormenta externa ni cuánto ruido intente penetrar nuestra mente, el refugio siempre está allí, en la respiración, en la atención, en el corazón que observa con serenidad. Al descubrir este refugio, comprendemos que vivir solo no es estar abandonado, sino estar acompañado por la presencia más fiel que tenemos, nosotros mismos. Y en ese encuentro íntimo, en ese diálogo silencioso, aprendemos que la verdadera compañía surge de un corazón en paz. El miedo es quizás la primera emoción que surge cuando alguien comienza a vivir solo. Es un miedo silencioso, a veces difícil de explicar, que nace de la idea de estar sin compañía, sin un apoyo inmediato, sin la presencia de alguien que pueda sostenernos si caemos. Este temor es natural, pero también es, en gran parte, una ilusión creada por la mente. Y es aquí donde las enseñanzas de Buda se vuelven una luz poderosa, nos invitan a mirar al miedo no como un enemigo al que hay que huir, sino como un maestro que señala el camino hacia la libertad interior. El miedo a la soledad se alimenta de pensamientos, ¿y si no puedo con esto? ¿Y si me falta algo? ¿Y si me quedo vacío? Sin embargo, cuando observamos estos pensamientos desde la calma, descubrimos que no son realidades, sino proyecciones. Buda enseñaba que el sufrimiento nace cuando nos aferramos a lo que no existe o nos resistimos a lo que es. De igual manera, el miedo no es un hecho tangible, es la anticipación de un futuro que todavía no llega, una sombra creada por la mente que nos impide disfrutar de la claridad del presente. Al vivir solos, tenemos la oportunidad de enfrentar este miedo directamente. Cada noche en silencio, cada momento de vacío, nos reta a dejar de huir y a observar lo que realmente sentimos. Y es en ese acto de valentía donde comienza la transformación, cuando dejamos de ver la soledad como una amenaza y la empezamos a reconocer como un refugio. La práctica de la meditación y de la atención plena es clave en este proceso. Al enfocar la mente en la respiración, el miedo pierde fuerza. Al contemplar los pensamientos como simples nubes que cruzan el cielo, comprendemos que no somos esas nubes, sino el espacio vasto que las contiene. Poco a poco, el miedo se disuelve, y en su lugar aparece algo inesperado: paz. Transformar el miedo en paz no significa eliminarlo por completo, sino aprender a convivir con él sin que nos paralice. Cada vez que atravesamos un momento de soledad con serenidad, fortalecemos la confianza en nuestra capacidad de estar bien con nosotros mismos. Y ese aprendizaje se convierte en un recurso invaluable para toda la vida. Buda decía que quien conquista su mente, conquista el mundo. El miedo a la soledad es una de esas batallas interiores que, cuando se enfrentan con sabiduría, nos revelan que ya no somos prisioneros de nuestras inseguridades. Vivir solo nos demuestra que no hay nada que temer en el silencio, porque dentro de ese silencio habita la paz más profunda. Al transformar el miedo en paz, damos un paso más en el viaje de la independencia interior. Aprendemos que lo que parecía un vacío es, en realidad, un espacio fértil para crecer. Y que la soledad, lejos de ser un monstruo que nos devora, es un santuario donde el alma aprende a descansar. Cuando alguien vive solo, comienza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Un rayo de sol que entra por la ventana en la mañana, el aroma del café recién hecho, el silencio de la noche interrumpido solo por el canto de un grillo. Estas pequeñas cosas, que parecen tan ordinarias, adquieren un brillo especial cuando aprendemos a mirarlas con gratitud. Y es precisamente en este punto donde las enseñanzas de Buda cobran vida. La plenitud no nace de lo grandioso ni de lo extraordinario, sino de la capacidad de apreciar lo simple con un corazón abierto. Buda enseñaba que el sufrimiento surge cuando deseamos lo que no tenemos o cuando nos aferramos a lo que tememos perder. La gratitud, en cambio, nos libera de ese ciclo. Nos invita a reconocer que ya tenemos suficiente en este momento, que lo esencial no está en acumular más, sino en aprender a valorar lo que se nos ofrece aquí y ahora. En soledad, este aprendizaje se vuelve aún más claro, porque la ausencia de compañía nos enseña a encontrar satisfacción en lo cotidiano, sin depender de grandes estímulos externos. La gratitud transforma la experiencia de vivir solo en una oportunidad de redescubrimiento. Lo que antes parecía rutinario, ahora se convierte en un ritual sagrado. Preparar una comida con calma, saborearla sin prisa, ordenar el espacio y sentir cómo el orden exterior refleja el orden interior. Cada acción, por más sencilla que parezca, se vuelve una práctica de mindfulness, una oportunidad de estar presente y de agradecer por lo que la vida nos entrega. Cuando cultivamos la gratitud, dejamos de mirar lo que falta y comenzamos a ver la abundancia que ya está en nuestras manos.
El simple hecho de tener un techo, un cuerpo que respira, una mente que piensa y un corazón que siente, se vuelve motivo de agradecimiento. Y al reconocer lo simple como valioso, comprendemos que no necesitamos de lujos ni de excesos para experimentar plenitud. Vivir solo, lejos de ser un vacío, nos enseña que las pequeñas cosas son suficientes para sostenernos. Una taza de té caliente puede reconfortar el alma, una caminata tranquila puede aquietar la mente, un instante de silencio puede revelar más que 1000 palabras. Así, la gratitud nos conecta con la esencia misma de la vida, la simplicidad. En la práctica budista, esta gratitud es la base del contentamiento, ese estado en el que uno deja de buscar fuera lo que ya tiene dentro. Quien vive con gratitud por lo simple descubre una libertad profunda, la libertad de no depender de lo extraordinario para ser feliz. Y en esa libertad, la soledad se transforma en plenitud, porque ya no hay carencia, sino abundancia en lo esencial. De esta manera, la gratitud nos enseña que vivir solo no es un estado de escasez, sino de descubrimiento. El descubrimiento de que lo que realmente necesitamos para vivir con alegría y paz siempre ha estado frente a nosotros, esperando ser valorado con un corazón agradecido. Una de las paradojas más hermosas de la soledad es que, al aprender a habitarla con serenidad, también aprendemos a relacionarnos mejor con los demás. Puede parecer contradictorio, ¿cómo es posible que el estar solos nos acerque más a los otros? Sin embargo, Buda enseñaba que nadie puede dar aquello que no tiene, y que el amor verdadero, la compasión genuina y la conexión profunda solo surgen cuando primero hemos cultivado la paz interior. Cuando vivimos siempre rodeados de personas, es fácil caer en la ilusión de que nos conocemos a través de los demás, que necesitamos su aprobación, sus palabras o incluso su presencia para sentirnos completos. Pero al vivir solos, descubrimos que la verdadera compañía empieza dentro de nosotros mismos. Y cuando logramos esa reconciliación con nuestro propio ser, dejamos de buscar en los demás lo que nos falta, y comenzamos a compartir desde la plenitud. La soledad, entonces, deja de ser un muro que nos separa y se convierte en un puente. Un puente hacia relaciones más auténticas, más libres, más compasivas. Ya no buscamos llenar vacíos con la compañía de otros, sino que nos acercamos a ellos con el deseo de compartir, no de depender. Y esa diferencia cambia todo, las relaciones se vuelven más ligeras, más sinceras, más sanas. Buda enseñaba que la compasión surge del entendimiento, y que el entendimiento verdadero nace de la observación profunda de uno mismo. En soledad, tenemos la oportunidad de observarnos, de comprender nuestros propios miedos, deseos y heridas. Y al reconocer nuestra humanidad, desarrollamos una mirada más compasiva hacia los demás. Entendemos que ellos también tienen miedos, deseos y heridas. Ese entendimiento nos acerca, nos hace más empáticos, más humanos. Así, lo que parecía aislamiento se transforma en conexión. La soledad nos enseña a escuchar de verdad, a estar presentes en un encuentro sin distracciones, a valorar la presencia del otro sin necesidad de posesión. Nos muestra que podemos estar solos, y al mismo tiempo, profundamente unidos con el mundo. En este sentido, vivir solo no significa apartarse de la vida social, sino aprender a participar en ella desde otro lugar, desde la libertad, desde la autenticidad y desde la calma. La soledad bien vivida nos prepara para amar sin cadenas, para acompañar sin invadir, para compartir sin esperar nada a cambio. Por eso, la soledad no es el final de la relación con los demás, sino su principio más sano. Quien ha aprendido a estar en paz consigo mismo, lleva esa paz a cada encuentro. Y en lugar de construir muros de dependencia o necesidad, tiende puentes de comprensión y de compasión. Llegamos al final de este recorrido, y lo que al principio parecía un tema simple, vivir solo, se revela como un camino profundo, lleno de significados espirituales y oportunidades de transformación. En la visión de Buda, la soledad no es una condena ni una carga, sino un sendero hacia la libertad. Una libertad que no depende de circunstancias externas, ni de la compañía de otros, ni de la aprobación del mundo, sino de la relación que cultivamos con nosotros mismos. Vivir solo nos muestra que podemos habitar nuestra propia compañía sin miedo. Nos enseña que la paz no llega de fuera, sino de dentro. Al aprender a disfrutar del silencio, descubrimos que no estamos realmente vacíos, somos vastos como el cielo, capaces de contener todas las experiencias sin rompernos. Al practicar la gratitud por lo simple, comprendemos que lo esencial siempre estuvo frente a nosotros. Al confiar en nuestra propia fuerza, reconocemos que no necesitamos depender de otros para sentirnos completos. Buda nos recordaba que quien logra estar en calma consigo mismo puede estar en calma en cualquier lugar. Esa es la verdadera libertad, no depender del ruido, de la compañía, ni de los estímulos para sentirse vivo. Cuando aceptamos nuestra soledad y la abrazamos con sabiduría, descubrimos que somos suficientes tal como somos.
Y en esa aceptación florece una ligereza que nos libera de miedos, apegos y falsas necesidades. La vida en soledad se convierte, entonces, en un viaje hacia la autenticidad. Ya no necesitamos máscaras para agradar ni cadenas que nos aten a la mirada de los demás. Podemos caminar con firmeza, con serenidad, con la certeza de que nuestra plenitud no está condicionada por lo externo, sino que brota de nuestro interior. Esa es la enseñanza más poderosa. La libertad de estar con uno mismo es, en realidad, la base para vivir en armonía con el mundo entero. Quien aprende a vivir solo con paz, no se convierte en un ser aislado, sino en alguien más consciente, más compasivo y más abierto hacia los demás. Porque la verdadera soledad no nos separa, nos prepara. Nos prepara para amar sin dependencia, para compartir sin vacíos, para acompañar sin miedo. Así, la soledad deja de ser un fantasma y se convierte en un refugio. Deja de ser un peso y se transforma en alas. Es el lugar donde nos descubrimos, donde nos sanamos y donde finalmente comprendemos que, en la esencia más profunda de nuestro ser, nunca hemos estado realmente solos.